Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a la charla profunda número 48. Ya nos acercamos a los 50. Ya nos estamos acercando, ya casi como en la edad, oigan. Pero bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es el tema de los sentimientos. Y vamos a buscar pues meternos a fondo, tanto para entendernos, para entender nuestros sentimientos, para poder entender los sentimientos de los demás, para poder diferenciar lo que son los sentimientos de las emociones, vamos a hablar un poquito de eso, y sobre todo para poder comprendernos más, querernos más y pues darnos chance de vivir una vida más plena, porque una vida sin sentimientos no es una vida plena, es como un robot, ¿no? Y hay gente que de repente con eso se conforma. Entonces, bueno, ya saben, este espacio, la charla profunda, un espacio donde buscamos hablar de forma amena temas profundos que nos ayuden a crecer como personas. Hola Rosy, ¿cómo estás? Luis, ¿qué onda? Noemí. Oigan, y gracias por compartir la charla, los que la están compartiendo. Oigan, tenemos riesgo de quedarnos sin luz, sin internet y sin charla, porque no sé en sus casas, pero aquí está cayendo un buen aguacero y están cayendo un chingo de rayos. Entonces, si de repente ya se trabó esto y ya no avanza, es que se fue la luz, yo creo. Esperemos que no, esperemos que no. Mayra, ¿cómo estás? Andrea, Alejandra, ¿qué hubo? Oigan, bueno, pues vamos empezando, vamos a hablar de ese tema de los sentimientos. Lo primero que hay que decir es, los sentimientos es la principal fuente de información que tenemos sobre nosotros. Y si bien no son la realidad en sí, sí son el eco que genera la realidad en nosotros. Entonces, para poder entendernos, para poder comprendernos, de lo primero que tenemos que hacer es empezar a fijarnos y a reconocer cuáles son nuestros sentimientos. Las lluvias de Guadalajara son de miedo, así ando ahorita, porque a mí se me hace que se nos va la... Bueno, no, ya se bajó un poquito, pero bueno, esperemos que no se nos vaya de luz. ¿Cómo estás, Lupita? Aide, Lisette, Gaby, ¿qué onda? Gracias por compartirlo. Ahí veo que ya están compartiendo ahí la charla, qué chido. Oigan, bueno, entonces, como es la principal fuente de información de mí, pues son totalmente subjetivos. Los sentimientos tienen que ver con quien yo soy, más que con lo que está pasando afuera. Eso es interesante, ahorita vamos a hablar por qué. Juan Pablo, estoy en Federalismo y Juárez, todo inundado, ya me quedé varado. Juan Pablo, aquí te acompañamos en la charla. Vamos, hoy se te van a acabar los datos, cabrón. Aquí te acompañamos mientras buscas un espacio, pues busca un espacio donde no te mojes, te acompañamos en la charla durante un buen rato y ya se bajará la lluvia y se bajará un poquito el agua. Pero bueno, entrando en esta parte de los sentimientos, los sentimientos, esto es bien importante, no son discutibles. A diferencia de los pensamientos se refieren a la realidad. Y si yo les digo que ahorita traigo una chamarra azul puesta, pues ustedes van a decir, no, espérate, a ver, creo que estás pensando equivocado, porque esa chamarra no es azul. O si yo les digo que estamos en la charla 546, pues van a decir, oye, no, espérate, no, todavía no llegamos a ese número de charlas, estamos en la 48. Es decir, a diferencia de los pensamientos que sí pueden ser acertados o equivocados, los sentimientos no son... Maggie, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Pau Quintero. Los sentimientos no son discutibles. Puedo no estar de acuerdo con tu ira, puedo no estar de acuerdo con tu tristeza, pero no puedo discutir que la sientas. El que la sientas es una realidad ante la que hay que pararnos y hay que aceptar la realidad de lo que estoy sintiendo en el momento. Repito, no son discutibles.
ante los sentimientos. Y bueno, todo esto es bien importante porque de repente me toca ver en terapia, acompañar a personas que hablan, incluso en algunas charlas que escuché, de repente hablan de los sentimientos casi como si fueran nuestros enemigos y tuviéramos que ver cómo le vamos a hacer para sentir menos. La neta, no se trata de sentir menos. Se trata de poder escuchar de forma receptiva y abierta qué me están diciendo mis sentimientos, porque me está dando información de qué está sucediendo conmigo. Mucha gente no hubiera durado 15 años en ese trabajo que le chocaba, y ya que salió, dice, ¿por qué no lo hice antes? No hubiera durado esos 15 años si hubiera conectado con sus sentimientos antes y se hubiera dado cuenta de que no era feliz en ese trabajo. Sin embargo, muchas veces lo que hacemos es bloquear los sentimientos y entonces nos mantiene en situaciones desagradables porque no nos damos cuenta de que la estamos pasando mal, porque tenemos bloqueada estos sentimientos que son como las alertas, las luces rojas, las amarillas que nos están diciendo esto que estás viviendo no está tan chido cuando son sentimientos desagradables, o que bueno, nos dicen, oye, esto está padrísimo, hay que seguirlo haciendo cuando son sentimientos agradables. Horacio, ¿cómo estás? Erika. Entonces, para poder escuchar nuestros sentimientos, ándale, estuvo bueno el trueno, necesitamos tener un suficiente silencio interior. Y este silencio interior nos va a permitir podernos darnos cuenta de qué nos está pasando. Por ejemplo, yo cuando estoy triste lo siento en los ojos. Yo siento mis ojos como pesados y digo, ay güey, ando triste, cabrón. Siento mis ojos así como pesaditos, ¿no? No se diga el enojo, pues que lo siento en el estómago. Pero para podernos dar cuenta, necesitamos tener el suficiente silencio interior para podernos dar cuenta, para que te puedas dar cuenta. Buenas noches, Fati. Que te puedas dar cuenta qué es lo que está sucediendo contigo. Aquí hay algo muy importante. No hay sentimientos negativos o positivos. Incluso algunos autores que a mí me gustan mucho, incluso Anthony de Melo, maneja los sentimientos negativos. Yo en la verdad no estoy de acuerdo con eso. Y varios autores tampoco, no nomás yo. Me parece que los sentimientos no son ni positivos ni negativos, porque nos están dando información de qué nos está pasando. Lo que hagamos con ese sentimiento, eso sí ya le podemos hablar de algo positivo o negativo, de acorde a mis metas de vida, de acorde a mi ética personal, de acorde a la moral, de acorde a diferentes cosas. La acción que venga del sentimiento sí puede ser positiva o negativa, pero los sentimientos no son ni positivos ni negativos, solo nos están dando información de qué está sucediendo en mí. Más adelante, que vamos a ver un video sobre discernimiento, sobre cómo elegir en la vida, nos vamos a dar cuenta que los sentimientos son fundamentales para poder elegir, para tomar decisiones. No solo desde los sentimientos, hay varios factores, eso lo vamos a ver en otro video, pero los sentimientos forman parte. A mí me gusta poner el ejemplo, ¿no? Vamos a imaginar que sí, que decimos, sí hay sentimientos negativos, ok. Pues si son negativos hay que desaparecerlos, ¿no? Y entonces vamos a suponer que alguien llega a terapia y que yo tengo una varita mágica y entonces decimos, sí, el coraje, la ira es un sentimiento negativo y yo con esta varita mágica te la puedo desaparecer, te lo puedo quitar y ya no vas a poder sentir coraje, ¿no? Pum, hago la varita mágica, desaparezco el coraje, desaparezco el enojo. ¿Qué va a pasar? No sé si vieron La Naranja Mecánica, una película no apta para mentes o para corazones susceptibles.
hablando de, porque sí es una película muy fuerte. Pero bueno, sin spoilearles mucho, pero al final, todo el mundo ha visto el meme del cuate que está así con los ojos abiertos. Voy a tomar esta foto para el video, ¿no? Así, con los ojos abiertos, que tiene no puede mover la cabeza. Y lo que hacen con ese cuate es, le ponen como una terapia aversiva para que ya no pueda sentir coraje. Y entonces el cuate sale a la vida, era un cuate muy agresivo, ya no puede sentir coraje, pero ¿qué sucede? Que se empiezan a aprovechar de él. Empiezan a pasar por encima de sus límites, empiezan a aplastarlo y él ya no se puede enojar. Entonces se convierte en un ser que es aplastado por todos los demás. Los sentimientos, repito, no son ni buenos ni malos, ni positivos ni negativos. Si los vamos a catalogar, entonces en todo caso hay que catalogarlos en agradables y desagradables. Eso sí, hay sentimientos que son agradables, ¿no? Y hay sentimientos que son desagradables, pero no son ni buenos ni malos. Otro ejemplo, ¿no? La tristeza, ok, pum, vamos a quitarla porque es negativa. Y de repente muere alguien que tú quieres y resulta que no puedes estar triste. Qué complicado no poder sentir tristeza ante algo. Porque, repito, esa tristeza es lo que me va a decir, a dar la información de cuánto quería yo a esa persona. O me va a dar la información de que ese lugar en el que estoy no estoy bien. Tío, ¿cómo estás? Buenas noches, Gaby. Dices, Gaby, esa idea me recordó también al hombre de hojalata del Mago de Oz. Sí, el que creía que no sentía, ¿no? Y que resulta cuando ves la película, pues que era un cuate muy sensible. No, el de hojalata, sí, que era un cuate muy sensible, pero que no reconocía sus propios sentimientos conforme ves la película. Adolfo, ser tan guapo, ándale pues, no. Y preparado como tú, tienen sentimientos. Sí, pues si no, qué jodido, qué jodido estaría si no. De hecho, todos tenemos sentimientos. La diferencia va a ser si yo me permito conectarlos o no conectarlos. Todos nacemos y todos tenemos sentimientos. La diferencia va a ser si los conecto o no los conecto. Entonces, otra de las cosas, por ejemplo, llega la gente de repente a terapia mucho con, quiero controlar mis sentimientos. No se trata de controlarlos, ni de ignorarlos, ni de reprimirlos. Se trata de manejarlos. ¿Cómo manejas tú algo? Usas ese sentimiento y lo vas a girar, ¿no? Le vas dando tú el cauce de hacia dónde te quieres mover, de hacia dónde te quieres ir. Vamos a hablar ahorita de que no se trata de que el sentimiento tome posesión de ti, sino de que tú uses el sentimiento, lo conectes y lo manejes acorde a lo que estás viviendo, sea agradable o sea desagradable. Mari, ¿cómo estás? Primo, ¿cómo estás? Pepe. Gestionarlos, sí, Mayra, gestionarlos, manejarlos. A veces nos confundimos creyendo que hay que controlarlos o que hay que reprimirlos. Cuando tú controlas un sentimiento o reprimes un sentimiento, ese sentimiento no se va a ir, va a seguir ahí. Por ejemplo, me ha tocado acompañar en terapia duelos de cuando un duelo se queda abierto, generalmente es porque los sentimientos no se procesaron, no se gestionaron, como dices, Mayra, y se reprimieron y se guardaron en un lugar muy oscuro del alma, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Esos sentimientos no se van. Está esta frase, ¿no? Que dice, el tiempo lo cura todo. Es falso. No, el tiempo no sana todo. El tiempo te enseña a vivir con ese dolor. Nada más. Pero no sana. El tiempo lo que hace es enseñarte a vivir con eso, acostumbrarte a vivir con eso. Para sanar, por sí solo el tiempo no lo hace. ¿Qué lo hace?
el ser receptivo a los sentimientos y permitirme expresar los sentimientos. Ahora, hay varias trampas de las que ahorita vamos a hablar, porque no se trata nada más de llorar, o no se trata nada más de pegarle un cojín, o no se trata nada más de explotar. Vamos a hablar, porque no es tan sencillo, no es nada más explotar y entonces ya estoy súper sano porque todo el tiempo exploto y todo el tiempo lloro y todo el tiempo grito. Ahorita vamos a hablar porque no es tan sencillo así. Porque como repito, no se trata de que el sentimiento tome posesión de ti, sino que tú manejes o gestiones, como decía Mayra, los sentimientos. Pepe, saludos primo, muy interesante, te compartiré un libro que me pareció muy bueno. Órale, échalo aquí en el chat para que la demás banda también lo vea. Excelente tema, a mí me cuesta mucho expresar mis sentimientos. Ya somos dos, Gustavo, yo también es un área en la que... Bueno, ahorita voy a hablar de eso, hay sentimientos con los que sí, luego nos sentimos muy cómodos y sentimientos que nos cuestan mucho trabajo. Generalmente tenemos sentimientos como favoritos, que va a tener que ver con los sentimientos que en la familia en la que crecimos eran bien vistos y los sentimientos que no eran bien vistos. Es más fácil para mí ignorarlos con trabajo o algunos otros temas. Sí, lo hablamos en soledad, creo, en el video de la soledad, que es cuando para no estar con nosotros nos enrolamos en 1000 actividades que se convierten en adicciones, sean las que sean. ¿Y qué pasa con los sentimientos que se guardan? Elisa, pues de una vez, yo voy a hablar un poquito más adelante, de una vez vamos hablando de eso. Los sentimientos que se guardan no se van. ¿Y qué va a suceder? Por un lado, haz de cuenta que tienes tú todo tu ser y vas a poner como una pared de ladrillo y vas a dejar partes tuyas sin habitar que no vas a poder visitar, porque si las visitas, como petróleo salen los sentimientos, porque jamás se van, se quedan ahí. La misma energía que usas para frenar el sentimiento es la energía de la que el sentimiento se alimenta para seguir ahí y puede ser toda la vida. Les estaba poniendo el ejemplo de este duelo. Alguien que perdió a su mamá cuando tenía 5 años, él llega a los 50 años a terapia y trabajamos el duelo. Y cuando lo empezamos a trabajar, los sentimientos llegaron como si la persona se hubiera muerto hace una semana. ¿Por qué? Porque los sentimientos, si no los dejamos fluir, se quedan y se quedan hasta que los dejes fluir. Y también, en esta que a dónde se van, se vuelven cuerpo, empezamos a generar tensión. Entonces, por un lado era esta pared, que empiezas a dejar fuera de ti partes tuyas que ya no habitas. Por ejemplo, esta persona, hablando de esto que decías, Gustavo, era alguien que se la pasaba trabajando todo el tiempo. ¿Por qué? Porque cuando entraba en conexión con él, si iba adentro, llegaba este dolor de la muerte de su mamá. Y no lo quería sentir. Hacer un autoanálisis. Además antes del autoanálisis, primero silencio interior. Primero hay que hacer silencio. El poder darme cuenta qué me está sucediendo. A ver, ¿cómo estoy ahorita? A ver, ahorita, por ejemplo, yo, ¿cómo estoy? Estoy algo triste porque creo que hay una noticia que se viene aquí muy complicada. Algo triste, a la vez también estoy emocionado de estar hablando con ustedes. Siempre me emociono cuando estoy aquí en la charla con ustedes y los veo conectados y nos saludamos. La neta también es algo que me emociono, que disfruto. Yo creo que esos dos sentimientos serían los que yo tendría ahorita. Pero para darme cuenta necesito hacer el suficiente silencio interior para decir, mira, estoy así, me siento así. Súper interesante, se quedan y se pueden volver amargos. Sí, por ejemplo, el resentimiento, esto lo decía Sergio Vázquez, el resentimiento es coraje podrido, es decir, es coraje que nunca sacaste, que te lo guardaste y se pudrió adentro de ti, se convierte en resentimiento. Conforme se guardan, híjole, los sentimientos luego empiezan a generar cosas muy raras. Por ejemplo, en el duelo, a veces la tristeza no procesada se empieza a convertir en depresión.
y empiezo a apagarme en la vida. ¿Cuál es la diferencia entre sentimientos y emociones? Jessica, ahorita voy a entrar ahí. De hecho, ya mero, ya es lo que sigue. ¿En serio no sana el tiempo? Juan Pablo, la neta, no. ¿Cómo vas? ¿Te estás mojando, cabrón? Espero que no, güey. Oye, no, el tiempo no sana. El tiempo solo nos enseña a vivir con eso. Y nos hace más cómodo vivir con eso. Pero no sana por sí solo. Gustavo, es muy difícil para mí. Si lo hago, me siento vulnerable. Qué importante esto que dices, Gustavo. Es que una de las grandes broncas es todos nosotros nacimos en total conexión con nuestros sentimientos. Tuve un niño chiquito, conecta con sus sentimientos, sabe cómo se siente, lo dice, bueno, lo expresa, al principio no lo dice porque todavía no tiene lenguaje para hacerlo, pero sí lo reconoce y sí lo expresa de una manera totalmente orgánica. Y en esa etapa que todos estuvimos, 3, 4, 5, 6, 7 años, era una etapa en la que estábamos sumamente dependientes y vulnerables. Entonces hay como una memoria nuestra que nos hace creer que si yo expreso mis sentimientos la voy a pasar mal. Y la neta, esto es una trampa, ¿eh? Bueno, depende con quién, también depende con quién. Hay que elegir en qué momentos, pero muchas veces estamos con la persona que amamos y no nos permitimos tocarlos, y no nos permitimos sentirlos. Podemos incluso estar con nuestros hijos y no permitirnos expresar ternura, o no permitirnos expresar tristeza, o no, cuando estamos con los seres en los que más seguro estamos. Sin embargo, hay un recuerdo de lo complejo que fue, porque todos nosotros nacimos en familias que se les facilitaban algunos sentimientos y se les complicaban otros. Y entonces, cuando nosotros nos parábamos en ciertos sentimientos, recibíamos ya sea rechazo, ya sea desaprobación, ya sea coraje, ya sea alejamiento, distancia, lo que fuera que esos sentimientos confrontaban a mamá y papá. Y entonces aprendimos que era riesgoso el expresar nuestros sentimientos. Y aprendemos a guardarlos, que ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Luis Alberto, ¿cómo estás? Una duda, a tu experiencia, ¿la hipnosis es útil para tener inteligencia emocional? Mira, yo tomé un diplomado de hipnosis. Híjole, sí creo que puede ser útil. Yo no sabría bien cómo usarla para eso, porque muchas veces... Pero bueno, pudiera ser como para darnos cuenta a través de la hipnosis de que hoy ya somos un adulto y que ya no somos ese niño. Pudiera funcionar la hipnosis así. Aurora, ¿cómo estás? Me sonó familiar lo del duelo y los sentimientos, pero es genial trabajarlo en terapia, chido. Rosalba, ¿cómo estás? Oye, ahí tenemos luego pendiente ahí unas cosas ahí con las niñas, ¿no? Pero bueno. Rosy, pero como tú dices, los sentimientos, la sal de la vida, hay que saberlos sentir y agradecer, después decirles adiós. Yo aprendí a decir lo que siento en el momento, suelta y fluye, sí. Y fíjate, no es tanto que les digas adiós, ellos solitos se van a menos que tú los agarres. Si tú los agarras, igual y no se van. Ahorita voy a hablar de eso, cuando los sentimientos forman más parte de nuestro personaje que de nuestra esencia. Eso ahorita lo voy a tocar más adelante. Ok, quiero entrar a una parte en lo que preguntaba ahorita Jessica. A ver, la diferencia entre emociones y sentimientos en realidad es sencilla. Las emociones son funciones fisiológicas de respuestas de nuestro organismo ante la realidad, ante algo que sucede. Esas respuestas son automáticas, incluso son inconscientes. Vas caminando en el bosque, ves una rama que crees que es una serpiente y reaccionas automáticamente, no piensas, creo que eso puede ser una serpiente y esa serpiente me puede morder y estoy muy lejos de un hospital y me puede ir mal. No, reaccionas en automático. Varios autores hablan
de 6, de 5, de 8, de 7 emociones básicas. Como les digo, son automáticas, no tenemos control sobre ellas, simplemente llegan en el momento. Y son el miedo, la tristeza, la ira, la alegría, la sorpresa y el asco. Como la película de Intensamente, igual ahorita podemos hablar un poco de ella, todas esas solamente no ponen la sorpresa, pero las otras 5 sí están ahí muy bien representadas. Incluso algunos autores nomás manejan esas 5. Estas emociones duran poco, es decir, cuando la tristeza es una emoción, dura poco la tristeza. Y me refiero minutos, a lo mucho horas. Sin embargo, después viene un segundo proceso que son los sentimientos. Los sentimientos son la emoción más el pensamiento. Y entonces aquí ya tiene que ver con mi interpretación de lo que está pasando. Entonces, estoy triste por esto que pasó. Vamos a suponer, no sé, me corren de mi trabajo, ¿no? En el momento en que me dan la noticia, me llega una tristeza que es automática, repito, que no la puedo ni siquiera manejar en el momento. Simplemente llega y me pongo triste y empiezo a llorar, a lo mejor, ¿no? Pero van a decir, oye, sí, pues, pero yo duré triste 3 meses, cabrón. Sí, lo que pasa es que entonces ya se transforma en un sentimiento, porque ya empieza a ser mi interpretación de lo que sucedió. Y mi interpretación de lo que sucedió ya va a tener que ver con mi historia y con mi estrategia de sobrevivencia. Entonces, me corren del trabajo y entonces ya empiezo a pensar, ¿y qué voy a hacer de mi vida? No puede ser, a mis 46 y sin trabajo, soy un fracaso. Qué vergüenza, ¿cómo voy a voltear a ver a la gente a los ojos? Y ya empiezo a generarme todo un tipo de pensamientos que hacen que este sentimiento se quede y se alargue. Por otro ejemplo, ¿no? Vamos a suponer, alguien llega y te asusta. ¡Bum! ¿No? Y ¡pum! Reaccionas. Ok, reaccionas en el momento. Te dura la sorpresa, en este caso, unos segundos, unos minutos, a lo mucho. Pero después empiezas a pensar, puedes pensar, no mames, qué buena broma se aventó este güey. Te empiezas a reír, ¿no? Y le dices, no mames, güey, te mamaste con tu broma. Estuvo muy buena, casi me da el infarto. O puedes decir, híjole, este cabrón siempre anda viendo cómo me quiere chingar y ahorita me puso en ridículo frente a todos. Según lo que yo piense y lo que yo interprete de esa emoción, ya empiezo a generar un sentimiento que, repito, va a tener mucho que ver con mi historia y con mi estrategia de sobrevivencia. Ya hemos hablado mucho de lo que es la estrategia de sobrevivencia, no me voy a meter ahí, lo hemos visto en muchos videos. Entonces, bueno, esa sería la diferencia entre la emoción. Las emociones más el pensamiento generan toda una gama de sentimientos. No dicen, por ejemplo, que los celos, pues sería una mezcla de ira con miedo, ¿no? Pum, ira con miedo, pum, y entonces yo empiezo a sentir celos. Empiezas a mezclar estas emociones con ciertos pensamientos y entonces se generan los sentimientos, que eso sí pueden durar, y pueden durar mucho en el tiempo. Sobre todo, si no los dejo fluir, puede un sentimiento durar toda la vida. Ok, vamos viendo qué van comentando. Pero como tú dices, los sentimientos, la sal... Ah, esto ya lo vi. Sí, decía esta Isela. Decía, híjole, sí, con esto de la sal de repente somos muy desabridos o muy salados. Sí, ahorita vamos a entrar... no se trata de que dejes que el sentimiento se apodere de ti. Cuando el sentimiento se apodera de ti, ya no estás tú. Lo que está es un sentimiento y entonces ya no lo puedes manejar. Es el sentimiento el que te está manejando a ti. Es muy fácil, por ejemplo, con el enojo. A mí se me hace fácil verlo con el enojo. No es igual. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. De las veces que he regañado a Michelle, a mi hija, hubo una vez que estábamos en Mazamitla, Cresa los había contado en alguna de las charlas.
cruza una calle y era una calle donde no había carros, pero se soltó, o sea, no, salió corriendo y la cruzó. Entonces yo sí pensé, dijo, esto es algo muy importante, tiene que aprender que no puede cruzar la calle sola. Tendría a lo mejor 5 años. Y entonces yo conecto con mi enojo porque necesito darle un mensaje de que eso era muy importante. Pero yo uso mi enojo para darle ese mensaje. Es muy diferente a cuando el enojo se apodera de ti y entonces ya no sabes ni qué dijiste, ya no sabes ni qué hiciste y sale toda la rabia de tu historia, porque esa es la bronca. Cuando se apodera de ti, no se va a apoderar de ti desde el presente, se va a apoderar de ti desde toda la historia que tú traes, las cosas que no has resuelto de tu historia, y entonces llegan como un tsunami que ya no sabes ni qué te pasó, ni qué te sucedió. Eso no es manejar tus sentimientos. Eso es dejar que tus sentimientos te manejen a ti. No, manejarlo es poder decir, ok, me estoy enojando, a ver, estoy enojado. Híjole, bueno, voy a decir esto y esto y esto y lo estoy diciendo desde mi enojo, pero sigo siendo yo el que está manejando la situación, no al revés. ¿Me cachan lo que les digo? ¿Cómo lograrlo? Adelantándome a alguna pregunta así, tienes que trabajar en resolver todas las gestalts que traes abiertas, todas las historias que traes abiertas de tu propia historia y que están haciendo que en el presente no actúes desde el presente, sino desde tu historia. Lisette, ¿se trata de encontrar un equilibrio entre lo que pienso y lo que siento? Sí, sí. Cuando hablemos de discernimiento, que voy a hacer una charla de eso más adelante, sobre cómo elegir, es una mesa redonda con cuatro puntos. Y ninguno es más importante que los demás. Hay quien cree que los sentimientos es lo único que importa. Y porque estoy triste, entonces ya es válido hacer con el otro lo que yo quiera, ¿no? O porque estoy enojado, ya es válido decirle al otro lo que yo quiera. No, a ver, las decisiones se toman desde varios puntos, no solamente uno. Esto es importante porque de repente en la Gestalt, en la terapia Gestalt, que es la que yo manejo, se confunde un poco esto. Sí es verdad que en nuestra sociedad se le da más peso a los pensamientos que a los sentimientos. Entonces, generalmente, hay que trabajar más en recuperar la conexión con los sentimientos. Pero eso no quiere decir que los pensamientos también tengan un punto muy importante en nuestra manera de estar en el mundo. Hay situaciones en donde a lo mejor en esa mesa redonda de diálogo, pues los sentimientos son los que van a tener la voz cantante. ¿Cómo? Pues si estoy eligiendo una pareja, por ejemplo, pues los sentimientos van a hablar más a lo mejor que los pensamientos, pero no quiere decir que los pensamientos no vayan a hablar. Se trata de que todos hablen. Eso es otro video del que vamos a hablar más adelante. Eso es bonito, que podemos tener varios sentimientos a la vez. Sí, vuelvo a la película de Intensamente. ¿Se acuerdan que al inicio todos los sentimientos eran de un solo color, ¿no? Y ya al final, no los sentimientos, los momentos estaban pintados de un solo color. Y después de lo que vive y de lo que sucede y los diálogos, todo, al final los sentimientos ya son de varios colores. Claro que se puede tener varios sentimientos a la vez. Y hay que poderlos aceptar. No sé, tu hijo, tu hija se va a ir a estudiar fuera. Pues estás triste de que se va y estás feliz de que viva su vida. Y están los dos ahí. Y hay que darles cabida a los dos. No se trata de quitar a la tristeza y decir, yo tengo que estar alegre. No, también estás triste y también estás alegre porque tu hijo o tu hija se va a ir a vivir a otra ciudad a buscar su sueño, ¿no? Hay que darle lugar a los dos o a los tres, los que sientas. ¡Wow! ¡Qué padre está ese ejemplo del resentimiento como coraje podrido! Es muy clara y hace evidente que pudre también otras cosas. ¡Qué chido! Sí, por eso los sentimientos, la neta, hay que expresarlos. Ahora, a ver, ¿cómo fue que empezamos a tener broncas con los sentimientos? A ver, les voy a explicar esto un poquito. Cuando somos niños, como estamos en una etapa de total vulnerabilidad y de dependencia, aunque a todos nos han dicho que la infancia es rosa y decimos, ay, cómo quisiera volver a ser niño otra vez,
Yo les firmo que si se pudieran volver a ser niños otra vez y volvieran a tener 6 años, 7 años, 8 años, no aguantarían. ¿Por qué? Porque estás totalmente dependiente de los demás. No puedes decir, ay, ahorita vengo, voy a ir a comprarme algo. Pues no, necesitas pedirlo y a ver si te lo dan. No puedes decir, ay, tengo ganas de hacer esto, lo voy a hacer. Dependes de las otras personas. La neta, esa idea de la infancia rosa no es real. Es una etapa que puede tener partes muy bonitas, pero es una etapa en donde estamos vulnerables y dependientes todos. Desde esa vulnerabilidad y dependencia, nosotros aprendimos, hagan de cuenta, híjole, bueno, para los que están en Spotify, les voy a poner aquí en el video como una grafiquita, pero hagan de cuenta que es una gráfica, ¿no? Y entonces, la parte de arriba está partida a la mitad, la parte de arriba son sentimientos agradables, la parte de abajo son sentimientos desagradables, y en la gráfica, cuando somos niños, hay muchos sentimientos desagradables, muchos. ¿Por qué? Repito, porque somos dependientes, totalmente vulnerables. Tan solo ve cuántas veces llora un niño y cuántas veces llora un adulto, ¿no? No solamente es por el bloqueo emocional, es porque ya nuestra realidad no suele ser tan difícil como es en la infancia. Entonces, como en esa gráfica hay más sensaciones y sentimientos desagradables, impotencia, muchas cosas, muchos aprendemos para poder sobrevivir en la etapa, anestesiarnos, de tal manera que ya no sintamos tanto, ya no siento tanto el rechazo de mis papás cuando no hago lo que quieren, ya no siento tanto la impotencia cuando no puedo hacer algo, ya no siento tanto la tristeza cuando me doy cuenta que tengo muy poca capacidad de cambiar mi realidad en esa etapa, ya no la siento tanto y entonces me anestesio y entonces vivo como más en una zona intermedia. Y es lo mejor que ese niño o esa niña pudo hacer para poder sobrevivir. Es lo mejor que pudo hacer. Sin embargo, seguimos con esa anestesia. Y esa anestesia, la anestesia no discrimina. Es decir, si yo me pongo me anestesio el brazo y ahorita llega alguien y me corta, no lo voy a sentir, ¿no? Y si me pegan, no lo voy a sentir. Pero también si ahorita llega mi hija y me da un besito en el brazo, tampoco lo voy a sentir, porque la anestesia no discrimina los sentimientos. No se puede decir, no voy a sentir tristeza, pero sí voy a sentir alegría. I'm sorry. Chaqueta mental. Una vez que has decidido anestesiar, anestesias todo. Y lo que tú crees que es alegría, ¿qué crees? Está anestesiado también. Esto va para la gente que es un poco más mi caso, parte de mi estrategia de sobrevivencia, sí fue anestesiar. Habrá gente que no, habrá gente que al revés, más bien tiene que aprender a meter más pensamientos, tiene que aprender a bajarle. Pero habemos muchos, y es lo más común en nuestra sociedad, que más bien andamos por la vida anestesiados. Y entonces, en el presente, ya que somos adultos, ya que no estamos, ya que tenemos la capacidad de poder transformar más nuestra realidad o de poder alejarnos si no la podemos transformar, nuestra gráfica ya sería muy diferente. Ya es una gráfica en donde hay más sentimientos agradables que sentimientos desagradables. En el presente ya no hace sentido, ya no tiene sentido estar anestesiado. Aquí más bien lo que hay que hacer, y es una de las primeras cosas que se hace en un proceso terapéutico, es empezar a quitar la anestesia. Sin embargo, pues les tengo una buena y una mala, una buena noticia y una mala noticia. La buena noticia es que sí puedes quitar la anestesia, sí, los sentimientos no se han ido a ningún lado, simplemente están ahí y tú los bloqueas haciendo un esfuerzo para bloquearlos. Además eso, parte de tu energía en la vida
se te va en bloquear tus sentimientos. Si no los bloquearas, tendrías más energía disponible. Entonces, la buena es si puedes dejar de bloquearlos. Sí puedes. Y sí puedes volver a empezar a sentir. Esa es la buena. La mala es que una vez que quites la anestesia, lo primero que va a empezar a llegar son los sentimientos de la infancia que buscaste anestesiar, por los cuales se creó la anestesia. Entonces, muy probablemente vas a empezar a sentir más tristeza, muy probablemente vas a empezar a sentir más coraje. Sin embargo, si te permites sentirlos, son pasajeros. Y vas a empezar a estar triste por tu propia historia, etcétera, pero con el tiempo ya vas a poder empezar a responder a tu realidad, a lo que está pasando ya en tu presente y no toda la cola que traes de tu historia. Gaby, en la peli de Intensamente me encantó cuando comienzan a salir las emociones mezcladas de la niña. Sí, a ver, la neta, quien no haya visto Intensamente, aviéntesela de Intensamente. Es una clase increíble de cómo funcionan los sentimientos y las emociones. Ahí más bien son las emociones, porque son las básicas. Si te ves la película, yo la he visto, no sé, 5 veces, 6 veces. Y como que hasta la última vez me di cuenta de que todo el cagadero empieza porque no quiere sentirse triste. Porque no quiere dejar a la tristeza ser. Digo, probablemente ustedes se dieron cuenta la primera. La neta, yo me di cuenta así con claridad como hasta la sexta. Todo el cagadero empieza porque la persona, digo, en este caso las emociones tienen vida propia, pero la persona no quiere sentirse triste. Y por no dejar salir la tristeza, empieza todo el cagadero. Y todo el cagadero se resuelve cuando la persona se deja tocar la tristeza. Porque aquí sucede algo muy, muy importante. Hay sentimientos con los que nos sentimos muy cómodos, que son los sentimientos que necesitamos para construirnos en la infancia. Por ejemplo, en mi caso, en mi familia, mis papás podían con el enojo y podían con la alegría. También con el asco un poco, pero no podían con la tristeza. Entonces, yo crecí y yo, aún en el presente, yo tengo que estar muy atento porque yo me siento muy cómodo con el coraje. ¿Y qué es lo que pasa cuando nos sentimos muy cómodos? Pregúntate con cuáles sentimientos te sientes más cómoda, porque lo que va a suceder es que muchas veces, en lugar de sentir y de dejarte sentir y expresar el sentimiento real, agarras como un atajo y te vas al sentimiento con el que te sientes cómodo. En mi caso es el enojo. Entonces, ¿qué sucede? Puede pasar que estoy con alguien, ¿no? Vamos a suponer, no sé, alguien me dice algo y yo me siento triste. Pero como no me dejo sentir la tristeza, vamos a suponer, la neta no es cierto porque no soy clavado con los cumpleaños, pero vamos a suponer que alguien, que a mi pareja se le olvidó mi cumpleaños, ¿no? Y entonces yo me despierto y me doy cuenta, se acaba el día y se le olvidó. Y entonces yo en realidad estoy muy triste porque no me vio ese día, no se dio cuenta de mi cumpleaños. A mí se me ha olvidado mi cumpleaños 2 veces, así es que la neta no va por ahí, pero es para que nos sirva el ejemplo. Lo que sí es cierto es que yo me siento más cómodo con el enojo. Entonces, en lugar de sentir la tristeza, me voy al enojo. Y entonces me enojo con mi pareja y estoy bien emputado con ella, ¿no? ¿Qué va a pasar? Si yo me emputo, si yo me enojo con ella, la relación se va a alejar todavía más. ¿Cachas? En cambio, si yo me dejara conectar con la tristeza y yo le dijera a mi pareja, oye, la neta estoy bien triste de que se te olvidó mi cumpleaños, ese sentimiento más bien va acorde a lo que estaba sintiendo, que lo que yo sentía era que yo quería tenerla cerca. Pero no me dejo, porque yo tramposamente me voy al que me siento más, con el que me siento más cómodo, y entonces me enojo y termino generando lo contrario a lo que yo quería,
que era tener un encuentro con ella. ¿Cachan? Entonces, bien importante, empieza a revisar con qué sentimientos te sientes más cómoda, más cómodo, y muy probablemente vas a estar haciendo eso que yo hago. Yo tengo que estar bien atento y decir, a ver, ¿estoy enojado o estoy triste? Y ya he aprendido a decir, no, la neta estoy triste, güey, ¿para qué te enojas, güey? Realmente estás triste, a ver, deja tocar tu tristeza. Y me cuesta trabajo porque me siento vulnerable y me siento como con el ojo, en el enojo me siento fuerte. Y hay gente al revés, que le están chingando y se pone triste. Y entonces se hace más chiquita y entonces invita a que el otro la chingue más. Cuando en realidad lo que la persona está conectando es con mucho coraje de que le están tratando mal. Pero esa persona se siente más cómoda con la tristeza y entonces se va la tristeza y hace que lo que tú quieres es que te dejen de chingar, pero pues si te pones triste la otra persona te chinga más. No, ahí lo que te toca es irte a lo que realmente estás experimentando, que es enojo, que es decir, a ver, deja de joderme, deja de chingarme. ¿Cachas? Entonces, pregúntate con cuáles te sientes más cómodo y muy probablemente va a haber momentos en los que estás actuando desde ese sentimiento cuando en realidad lo que tú estabas sintiendo era otro, pero lo negabas porque no te sentías cómoda con él y te vas a otro para que salga algo, pero no estás siendo asertivo con lo que tú necesitas, porque hay que recordar lo que decía al inicio. La principal fuente de información sobre nosotros mismos son nuestros sentimientos, lo que sentimos con lo que está sucediendo. Mari, hay sentimientos que parecieran complejos o que no se saben distinguir. ¿Hay alguna técnica para entenderlos? La autoobservación, Mari. Y con el tiempo te va a ir quedando más claro. Repito, el tener el suficiente silencio interior para darte cuenta, primero físicamente, dónde lo sientes. Les digo, yo la tristeza lo siento en los ojos, se me hacen chiquitos, se me hacen pesados. El enojo lo siento en el estómago. Son como los que ubico más fácil. La alegría, fíjense, la alegría no sé bien dónde la siento. Ahora que lo pienso, tengo chamba, me llevo chamba. Ok, bueno. Entonces, bueno, esos sentimientos son impostores, los que uso nada más para sentirme más cómodo y no confrontarme con los otros que me cuestan más trabajo. Otra bronca, otros sentimientos también, que decía hace rato, son los sentimientos que son los sentimientos de nuestro personaje. Igual, esa es otra charla, otra pendiente que quiero hacer con ustedes, que es hablar esto de los personajes, que es cómo aprendimos a sobrevivir y cómo nos convertimos en un personaje y renunciamos a nuestra esencia. Otro tema para más adelante. Pero bueno, ese personaje, hay unos sentimientos que embonan con el personaje y que son sentimientos de repente superficiales. Les voy a poner un ejemplo, ¿no? Es como mi personaje es adicto a ese sentimiento. Porque efectivamente los sentimientos generan unos ciertos químicos a los que nos podemos hacer adictos. Yo me puedo hacer adicto a mi enojo. Y entonces necesito mi dosis de enojo del día. Y entonces me voy a emputar porque un güey, no sé, no se estacionó bien, ¿no? O necesito mi dosis de tristeza del día y entonces me voy a sentir triste. Recuerden, los sentimientos, a diferencia de las emociones que son automáticas y no controlables y que duran poco, los sentimientos ya traen pensamiento. Entonces ya, me siento triste porque hoy es 8 de julio y el 8 me recuerda a ese amigo que traía una camisa que decía un 8 y que me sacó la lengua en la primaria, ¿no? Ya tuve mi dosis de tristeza del día, porque la necesito, o sea, se vuelve adicción, y esto va a tener mucho que ver con el personaje que manejas. Les pongo un ejemplo de alguien que conocía, que no me caía muy bien, la verdad. Y entonces ella tenía a su esposo que era como alcohólico, ¿no? O sea, tomaba mucho. Y entonces ella todo el tiempo se la pasaba llorando y quejándose de lo gacho que era su esposo, ¿no? E iba a las reuniones
Y ya nomás veíamos a ver a quién se agarraba para agarrarlo de paño de lágrima y ponerse a llorar y llorar y llorar de lo gacho que era su esposo. Una vez platicó conmigo, que yo le escuché, la neta, chido. Y entonces ya le dije, mira, necesitas ir a terapia y trabajar esto, trabajar esto, trabajar esto y trabajar esto, ¿no? Y ya, ok. La siguiente vez que llegó otra vez llorando, le dije, oye, ¿ya fuiste a terapia? No. Ah, no. Pues ve a terapia y trabaja esas cosas. ¿Para qué me vuelves a decir lo mismo? Haz algo. Ok. Pero bueno, siguió así. Todas las reuniones se agarraba a alguien para llorar, para contarle. ¿Qué pasó? Él dejó de tomar. Dejó de tomar como por, no sé, vamos a suponer que en diciembre deja de tomar, propósito de año nuevo, deja de tomar, ¿no? Y dejó de tomar. Y entonces, esta persona me compartió y me dice, oye, qué raro, fíjate, desde que ya no tomo, ahora resulta que ella tiene ganas de ir a bares, ni le gustaba ir, pero pues ahora tiene ganas. Pues hemos estado yendo, aunque yo no tomo nada, ¿no? Tomo agua. Ok, pasaron los meses, esta persona, no sé, cumpleaños en abril. ¿Qué creen que le regaló de regalo de cumpleaños ella a él? Y sí, lo van a atinar. Le regaló una botella de tequila o de whisky o de no sé qué. ¿Qué pasa? Esa tristeza era parte de su personaje desde la manera en la que ella aprendió a estar en el mundo. Su personaje, la forma en la que ella aprendió a sobrevivir fue a través de la tristeza. Y entonces necesitaba de esa tristeza. Aquí no se trata de juzgarla a ella, aunque no me caía bien, pero la neta, pues ahí más bien es falta de amor mío, porque pues es alguien que está lastimada. Y entonces ahí lo que toca es acompañar a la persona a que se dé cuenta que ya no necesita vivirse como aprendió desde niña. Pero bueno, hay que darnos cuenta de lo que sucede en la dinámica. Y ahí en la dinámica, la persona lloraba y lloraba y lloraba y conectaba una tristeza, pero no era una tristeza real, era una tristeza del personaje. Dice Osho en un libro que se llama Intuición, que cuando realmente conectas con un sentimiento de una manera profunda, te lleva a cambiar tu realidad. En este caso, él le llamaba como sentimentalismo, que son como sentimientos muy superficiales que tienen más que ver con el personaje que tú manejas que con lo que vas sintiendo desde tu propia esencia. ¿Me explico? Y entonces hay que tener cuidado porque me puedo haber vuelto adicto a ese sentimiento y entonces yo voy a estar creándome la realidad para tener la razón de recibir esos químicos de ese sentimiento que estoy sintiendo. Llámese miedo, llámese tristeza, llámese ira, alegría, sorpresa. Digo, bonito ser adicto a la alegría y la bronca va a ser que entonces voy a evitar cualquier situación que me lleve a otro sentimiento. Y la gente que se vuelve así es gente, habrán conocido, como muy superficial, que todo es jajaja, jejeje, jijiji, pero no puedes hablar de nada serio porque necesita contar un chiste todo el tiempo. No, tampoco, hay que tener profundidad en la vida. Híjoles, 10:24, se nos está yendo el tiempo como agua, se me hace que voy a hacer una segunda parte de te escribí un chorro de cosas que todavía ni les digo. Acabas de describir mi vida desde el despido. Sí, y entonces, el sentimiento hay que sentirlo, hay que dejarlo fluir, pero como decía Rosy, o sea, el sentimiento ni siquiera lo tengo que despedir, se va a ir solo. Los sentimientos son flujos y lo dejo fluir. Si no lo dejo fluir, si lo agarro, generalmente tengo alguna ganancia secundaria a ese sentimiento que va a tener que ver, repito, con mi personaje. ¿Y qué onda cuando lo que sientes no tiene coherencia con lo que haces? Volvemos por este ejemplo que yo les decía, pues yo en realidad lo que sentía era tristeza, pues lo que hacía era enojo y alejaba más a la persona. Pues cero congruente, pero nuestro inconsciente no diferencia lo que pasa de lo que yo creo que pasa.
Y entonces aquí hay una bronca muy grande porque generalmente no estamos en el presente. Todos saben, quienes conozcan la terapia Gestalt, todo el tiempo hablamos del aquí y el ahora, ¿no? Y muchas veces creemos que el aquí y el ahora es nada más como sentir el aquí y el ahora. No, el aquí y el ahora es darte cuenta de todos los momentos en los que estás en el pasado en lugar de estar en el presente. Y eso es, híjole, ¿cómo se dice? Agua de todos los días. Eso es, bueno, es algo, todo el tiempo estamos más en el pasado que en el presente. Cuando no actuamos congruentemente con lo que está sucediendo, es porque traemos cola de nuestra historia y estamos actuando más desde nuestra historia que desde lo que realmente está sucediendo. Vamos a suponer que de niño tú eras bien espontáneo como todos los niños y naciste en una familia en donde se burlaban de tu espontaneidad y se burlaban de que tú mostraras quién eres, ¿no? ¡Fum! Y entonces sentiste mucha tristeza y mucho miedo de mostrarte. Ok, eso fue allá y entonces. Pero ahora resulta que en el presente necesitas hablar en público y te mueres de miedo y te mueres al momento de hablar en público. A ver, ya no estás respondiendo al presente. El público que está ahí no te va a aventar tomatazos. Generalmente el público que esté ahí va a estar abierto a querer escuchar lo que tengas que decir. Si lo que dices lo sabes o es auténtico. Y para ser auténtico lo único que necesitas es ser tú. No necesitas nada más. No estás actuando en base al presente, con base en el presente. Estás actuando desde tu propia historia. Y eso hay que desarmarlo para poder realmente vivirnos y dejar que nuestros sentimientos fluyan de una manera más natural. Vamos viendo comentarios. Para los que estamos al contrario, ¿qué nos rigen más los sentimientos? ¿Cómo equilibrar con los pensamientos aunque me rehúso un poco? No, sí rehuso. Digo, no te rehuses. Bueno, depende. O sea, sí, como decía, los sentimientos son la sal de la vida. Yo, la neta, si tuviera que elegir entre no sentir y sentir mucho, la neta yo me voy por sentir mucho, Pero el sentir mucho también tiene unos costos. Híjole, aquí hay un tema que son las personas altamente sensibles, que representa como el 20% de la población, en donde sus canales perceptivos están más abiertos y sienten más que el 80% de la población. Sin embargo, no se trata, repito, de que te eches el clavado y dejes que sean las emociones y los sentimientos los que te sangoloteen por la vida, sino que uses también tu pensamiento para darte cuenta qué estás pensando. Por ejemplo, ¿no? No sé. Ok. El ejemplo que ponía ahorita, que decías, Mariana, que es el tuyo. Me corrieron de mi trabajo, va. Estoy triste, sí, pero también tengo que revisar qué pensamientos tengo. Porque yo puedo empezar a pensar, ok, va, pues ahora sí me voy a buscar un trabajo más chido. O puedo pensar, bueno, pues ahora vamos viendo qué puedo hacer, tengo más tiempo libre. O puedo pensar, muchas cosas que le van a dar como el sustento a lo que estoy sintiendo. Y puedo darle un colorido de una forma con unos pensamientos y de otra forma con otros pensamientos. Hay una terapia que a mí me gusta, conozco poco de ella, he leído poco, nomás como 2 libros de ella, que es La Racional Emotiva, de Albert Ellis. En donde habla de esto, de cómo los sentimientos y los pensamientos hay que revisar ambos. No nada más los sentimientos y obviamente no nada más los pensamientos. Entonces, Ale, yo lo que te diría es, invita también a tus pensamientos a las situaciones. Por ejemplo, yo, en mi caso, ¿no? Tenía unas broncas ahí con el de la renta de mi casa y ahí yo acababa todo porque yo lo veía, le ponía inconscientemente una figura ahí paternal que después me di cuenta y entonces yo iba a negociar los rollos de la renta con el corazón.
Pues no, cabrón, así no se negocia. Eso se negocia con la cabeza, no con el corazón. A él lo que le importa es que le pagues la renta, no nada más. Y yo iba como ahí poniéndolo como figura y me enganchaba y ay no, muy feo, muy feo. Cuando me doy cuenta de eso, pues ya voy y llevo mi cabeza y le digo al corazón, a ver, cabrón, aquí ni te metas, aquí ni te metas porque este cabrón es muy de la lana y Dios es lo único que le importa. No te metas ahí. Entonces, en esos momentos, le digo al corazón, a ver, no, ahorita en esta mesa redonda, a ver, tú ahorita no hables tanto, me puedes decir algunas cosas, pero aquí quien va a hablar más es el pensamiento y el deseo, que son los que les voy a hacer más caso ahorita en esta decisión. Oigan, ya estamos en tiempo, ¿saben qué? Yo creo que, bueno, la charla que sigue va a ser otra vez también invitada de lujo, va a estar Patti de nuevo con nosotros, Patricia Reynoso, la psiquiatra, con la que hicimos el video de la depresión, ¿se acuerdan? La neta estuvo chidísimo. La próxima semana vamos a estar con ella, nos va a venir aquí a visitarnos a todos los de la charla y vamos a hablar de la ansiedad ahora, de la ansiedad, de los ataques de ansiedad. Va a estar muy chida, así es que la próxima semana nos vemos por acá con Patti. Y yo creo que el otro después va a ser la segunda parte de los sentimientos, porque sí me quedó un chorro de tema que hablar con ustedes, se me pasó rapidísimo, me solté hablando de choro, se quedaron muchos comentarios, para el próximo video cuando pregunto si tienen experiencias y comentarios, escríbanlos también ahí, o ya durante la charla me siguen diciendo, para retomar mucho de lo que me dijeron, ahora sí se nos acabó el tiempo. Mayra, tus deseos son órdenes, segunda parte. En 15 días vamos a hacer la segunda parte de los sentimientos, porque hay muchas cosas que quiero platicar con ustedes que nos van a ayudar a entendernos y en esta lógica de que efectivamente es la sal, si no hay sentimientos la vida es totalmente desabrida, pero como también decía Isela, si le pones demasiada sal, pues también no se come muy delicioso. Ok, me quedé emocionado con lo de la renta. No, pues ahí más o menos, ahí me atoro, les platico en la próxima. Oigan, gustazo en verlos, gustazo en verlas. Nos vemos la próxima semana. Compártanlo para que quien que les sirva. Gente, por ejemplo, que esté luego de repente que le guste la psicología o el desarrollo humano o el crecimiento personal. Todos estos temas, pues creo que nos ayudan a entendernos y a crecer. Muchas gracias por la charla. La segunda parte. Gaby, Maggie, Silvia, todos, todas. Un abrazo con mucho cariño. Nos vemos el próximo jueves, 9:30. Compartan y nos vemos en una semanita. Abrazo con cariño. Nos vemos. Chao.